Muy buenas a todos, estamos en un nuevo vídeo de un estudiante patriota y este vídeo va a ser una especie de resubida de otro vídeo que tenía en mi anterior canal, el mismo guión, pero vamos a cambiar algunas cositas para que no nos lo tiren. Sí, estamos hablando de 6 razones por las que el patriarcado no existe. Pero vamos a hacer algunos cambios, sobre todo en el título y demás, para que no nos tiren el vídeo. Pero, dicho esto, es importante aclarar que por mucho que nos censuren, por mucho que nos tiren de los lugares y por mucho que nos intenten quitar los espacios en los que podemos hablar con libertad, es importante seguir defendiendo nuestras ideas, seguir dando la batalla cultural y seguir básicamente luchando contra esta corrección política que nos quiere de alguna manera imponer sus ideas y su superioridad moral. Pues bien, dicho esto, empecemos con el vídeo. Bien, las feministas hablan mucho de que existe un patriarcado que oprime a las mujeres, que pone roles que generan la opresión de estas y demás tonterías que no tienen realmente ningún sustento y que son teorías que no han podido probar nunca. Y cuando digo nunca es nunca. No han podido probar estas teorías de manera estadística o de una manera rigurosamente científica como para decir que son verdades absolutas que se deben respetar. Por tanto, tratar de imponer estas ideas totalmente anticientíficas es adoctrinamiento puro y duro. Y nada, y aquí os voy a dar argumentos de por qué no existe ningún patriarcado, al menos en Occidente. Cuestión legal. Vamos con el número 1, la cuestión legal. Por patriarcado se entiende un sistema en el que los hombres dominan absolutamente todas las esferas de la vida y donde las mujeres quedan relegadas a un segundo plano bajo el dominio del varón, donde la mitad de la población, mujeres, está controlada por la otra mitad de la población, hombres, en palabras de la propia Kate Millett, que lo definió así en su libro Política Sexual, de 1970. Para poder decir que existe una opresión sistemática e institucional hacia las mujeres, la ley en ningún caso debe beneficiarlas, sino más bien todo lo contrario. Y en España no solo es ya que no exista discriminación legal hacia la mujer, sino que está incluso beneficiada por ciertas leyes. El ejemplo que se os viene a la cabeza seguramente sea la Ley de Violencia de Género, la cual pone penas diferentes a hombres y a mujeres por el mismo delito. Esto ya lo expliqué con más detalle en mi vídeo sobre la Ley de Violencia de Género, pero os haré un pequeño resumen. El artículo 147 del Código Penal, el cual juzga los delitos de lesiones, establece una pena de entre 3 meses y 3 años, y hasta la entrada en vigor de la Ley de Violencia de Género, los delitos de maltrato se juzgaban por el artículo 147. Pero una vez entró en vigor la Ley de Violencia de Género, la cosa cambió y se modificó el artículo 148 del Código Penal para incluir estos delitos de violencia de género, que solo se podían considerar como tales si el autor era un hombre. ¿Qué pasó entonces? Que se generó una asimetría penal porque este artículo imponía penas de cárcel de 2 a 5 años. Entonces, ahora, por el mismo delito, la mujer sería juzgada con el artículo 147, el cual pone una pena de entre 3 meses y 3 años de cárcel, y el hombre con el artículo 148, el cual pone una pena de entre 2 y 5 años de cárcel. Se podría argumentar que el hombre tiene más fuerza física, que es más fácil que mate a su víctima y que por eso se le pone más pena. Pero pensemos que el tema de la fuerza es un tema que no vale a nivel legal, porque, por ejemplo, yo como hombre no tengo más fuerza física que Lidia Valentín, campeona de halterofilia. Por tanto, si bien generalmente el hombre posee más fuerza física que la mujer, basar un argumento en esto puede dejar evidentes lagunas como la que acabo de comentar.
Pero volviendo al tema original, ¿en qué clase de patriarcado se permite una ley que criminaliza a los hombres poniéndoles penas más elevadas, negándoles la categoría de posibles víctimas y vulnerando la presunción de inocencia? Porque recordemos que la forma de acreditar la situación de violencia de género de acuerdo a la ley de violencia de género puede ser únicamente mediante informe de los servicios sociales, el cual puede ser rellenado rápidamente, y la policía, una vez puesta en marcha la denuncia, tiene órdenes de detener al denunciado, aún sin haber pruebas, y meterlo en el calabozo. Menudos privilegios los que tenemos los hombres. Cojonudos. Por otro lado, cabe destacar las leyes de cuotas también, las cuales solo impulsan a la mujer, denigrando el esfuerzo y el talento y creando más diferencias entre el hombre y la mujer. ¿En qué clase de patriarcado se permitirían leyes de imposición estatal para tener una cuota de representación en empresas, fuerzas y cuerpos de seguridad, ejército o bomberos? Aparte de que estas leyes son denigrantes para las mujeres que se esfuerzan y llegan por méritos propios a donde quieran, dado que se lanza el mensaje de que cualquier mujer, mediante una ley de cuotas, puede conseguir lo mismo que ella ha conseguido sin esforzarse lo mismo, con lo cual criminalizamos el esfuerzo y el trabajo duro, además de poner a la mujer en un estatus superior al del varón, dado que el varón tendrá que trabajar más que la mujer para llegar al mismo sitio, debido a que el varón es considerado históricamente un opresor y por tanto no recibirá ningún impulso. ¿Qué patriarcado permitiría esto? Yo os doy la respuesta: ninguno. La ley de libertad sexual que Irene Montero quiere sacar también es un total despropósito en este sentido, dado que carga al hombre con toda la responsabilidad del acto sexual, y si este no es consentido de manera explícita, el hombre puede ir a la cárcel y cumplir una pena de entre 4 y 10 años, la misma que cumpliría alguien que realmente ha violado de verdad, equiparando un acto sexual consentido, pero donde el consentimiento no haya sido explícito, a una violación real. Esto tiene un objetivo muy claro, que es el de la criminalización de las relaciones heterosexuales, porque las relaciones sexuales se seguirán manteniendo de la misma manera y ya dependerá de la mujer que los hechos decidan o no ser denunciados. Por tanto, toda relación heterosexual que se dé, o al menos gran parte de ella, sería ilegal. Aparte de eso, este proyecto de ley pone al hombre en una grave situación de inseguridad jurídica, estando éste sometido a la voluntad de la mujer. ¿Una sociedad realmente patriarcal permitiría esto? La respuesta es que no, al menos no según la definición que dan las feministas de lo que es el patriarcado. Por tanto, no podemos decir que realmente exista un patriarcado, porque aparte de no haber ningún impedimento a nivel institucional para que una mujer estudie, trabaje o pueda sentirse realizada, existen leyes que privilegian a las mujeres en detrimento de los hombres, como ya hemos visto. Ahora vamos con el segundo punto, la cuestión laboral. En temas laborales tampoco podemos decir que exista una discriminación real hacia las mujeres, ni vía brecha salarial, ni vía techo de cristal. Aunque haya menos mujeres en puestos directivos en empresas, eso no significa que haya techo de cristal, dado que de existir un techo de cristal, no habría menos mujeres en puestos directivos, sino que directamente no habría ninguna. Aquí influye también el hecho de que muchas mujeres voluntariamente deciden dedicarse al cuidado de los hijos y por ello trabajan menos horas que muchos hombres, con lo cual es difícil que asciendan. Por otro lado, hemos de mencionar que los permisos por maternidad son más largos que los permisos de paternidad. Normalmente se suele conceder más tiempo y es más habitual que no haya reducción de salario. Esto hay que mencionarlo también. Es una manera que tienen las familias de organizarse, simplemente. Hay familias en las cuales es la mujer la que se queda cuidando de los hijos mientras el hombre trabaja. Y hay otras en las cuales es el hombre el que se queda cuidando de los hijos mientras que la mujer trabaja. Es de pura lógica. Los hijos no pueden quedarse solos. Por tanto, uno de los dos progenitores, el que sea, ha de quedarse cuidando de ellos. Si no trabaja, más fácil lo tiene, y si trabaja, mediante una reducción de jornada. La reducción de jornada afectaría al salario de manera que si no se trabajan las mismas horas, la empresa no tiene por qué estar pagando a un trabajador menos productivo lo mismo que a un trabajador más productivo. Por tanto, la diferencia de salarios se eliminaría si ni mujeres ni hombres cuidasen de los hijos. Y la razón por la que las mujeres serían las más afectadas por esta reducción de salario y de jornada no sería por una discriminación de carácter machista, sino porque son las que mayoritariamente reducen su jornada para poder cuidar de los hijos. Y aquí nos podríamos meter en un debate sobre el instinto maternal, que está más que comprobado que existe y que explicaría perfectamente estas decisiones personales.
Por otro lado, las mujeres, por norma general, suelen elegir carreras universitarias peor remuneradas y más relacionadas con las personas que con las cosas. Para eso, solamente hay que observar los datos y comprobar en qué carreras hay más mujeres y en qué carreras hay menos. Se puede comprobar que hay una mayoría de chicas en carreras relacionadas con las ciencias sociales, la psicología y todo lo relativo a las personas, mientras que hay una mayoría de chicos en carreras relacionadas con la ingeniería y las ciencias. ¿Se debe eso a una imposición cultural? No. A estas alturas es extremadamente raro ver que a las chicas y a los chicos se les imponga estudiar una determinada carrera. Por tanto, obligar a las mujeres a estudiar ingeniería o ciencias solo para acabar con una brecha que se debe a decisiones personales no es respetar su libertad. A lo mejor no hay más chicas en ingeniería o ciencias porque hay menos chicas a las que les interesa la ciencia y la ingeniería. Así de sencillo. Pero si una chica quiere entrar en esas carreras, puede hacerlo perfectamente. La cuestión es si se permite a las mujeres entrar en esas carreras, no si hay más o menos mujeres en estas carreras. Y en cuanto a esa cuestión, el hecho de que haya chicas estudiando estas carreras, por pocas que sean, demuestra que nadie impide que entren en esas carreras, sino que simplemente entran o no por voluntad propia. Obviamente no gana lo mismo un psicólogo o trabajador social que un científico de prestigio. Esa brecha se debe también al tipo de oficio elegido. Por otro lado, la discriminación salarial por sexo está penada en el artículo 28 del Estatuto de los Trabajadores, el cual dice lo siguiente en su primer apartado. El empresario está obligado a pagar por la prestación de un trabajo de igual valor la misma retribución, satisfecha directa o indirectamente, y cualquiera que sea la naturaleza de la misma, salarial o extrasalarial, sin que pueda producirse discriminación alguna por razón de sexo en ninguno de los elementos o condiciones de aquella. Podemos decir con total seguridad que los factores que influyen en esa brecha salarial no son ni el machismo ni la discriminación hacia la mujer, sino la cantidad de horas trabajadas, el oficio elegido y si se tiene o no hijos. La mujer que decide no tener hijos para ascender en su trabajo cobrará exactamente lo mismo que un hombre que esté haciendo el mismo trabajo. Por tanto, es falso que hombres y mujeres cobran distinto por el mismo trabajo. Cobran distinto por numerosos factores, como la cantidad de mujeres que hay en la plantilla de la empresa, dado que estos datos proceden de hacer una media aritmética y desagregar por sexo, la cantidad de horas trabajadas, el tener o no hijos y el oficio elegido, o sea, decisiones personales, tal y como pudo comprobar la Universidad de Harvard, que parece que solo hacemos caso a Harvard cuando nos interesa. Además, si realmente hubiese una discriminación salarial hacia las mujeres por el hecho de ser mujeres, ¿creéis que el paro femenino existiría? Por supuesto que el paro femenino no existiría. ¿Sabéis por qué? Porque las empresas se matarían por contratar a un trabajador al que tuvieran que pagar menos. Se ahorrarían más dinero. Si esta discriminación salarial por sexo realmente existiera, las plantillas de las empresas estarían llenas de mujeres y no existiría el paro femenino, o habría menos paro femenino que paro masculino. Y con los datos podemos ver fácilmente que el paro femenino, al igual que el masculino, existe. De hecho, el paro femenino es incluso mayor que el masculino, según la última encuesta de población activa hecha el primer trimestre de 2020, sobre todo en los grupos de edad a partir de los 24 años. Si las mujeres cobran menos que los hombres por el mismo trabajo, ¿por qué hay un índice incluso mayor de paro femenino? Porque a los empresarios les costaría menos dinero mantener a las mujeres que trabajan en la empresa. Les costaría menos dinero mantener a las mujeres que trabajan en la empresa si así fuera. En fin, que no podemos decir que exista discriminación hacia la mujer por el hecho de ser mujer en el mundo laboral, dado que influyen muchos valores como el tener hijos, la cantidad de horas trabajadas o el trabajo elegido. 3. Cuestión estadística. Vamos con el tercer argumento, que es la cuestión estadística. ¿Podemos decir que la mayor parte de los problemas sociales son sufridos por las mujeres, como afirman muchas feministas? Esta afirmación es falaz, dado que, por ejemplo, en las guerras, quienes más mueren son los hombres. Los hombres son los que más luchan en el campo de batalla y los que suelen desempeñar los trabajos más peligrosos. Por ejemplo, en 2009 los asalariados fallecidos en accidentes de tráfico fueron 443 hombres y 32 mujeres, suponiendo los hombres un porcentaje de aproximadamente el 92,78% de los siniestros. Los no asalariados tienen cifras similares, pero esto solo indica una cosa: los hombres, por norma general, suelen ser quienes realizan los trabajos más duros. Muy pocas son las mujeres que veréis en la mina o en la construcción.
Por otro lado, los hombres son también quienes más mueren en las guerras y quienes más luchan en ellas. Son también quienes más se suicidan. Por ejemplo, en 2017 se suicidaron 2.718 hombres, mientras que se suicidaron 961 mujeres. Esto significa que en 2017 se suicidaron aproximadamente el triple de hombres que de mujeres. En 2018 se suicidaron 3.679 hombres. ¿Se puede argumentar que a los hombres, por norma general, les cuesta más pedir ayuda? Sí, se puede argumentar, pero ¿es esto culpa de un sistema patriarcal? Más bien se trata, en mi opinión, de una característica biológica presente en la gran mayoría de machos en el reino animal. En el reino animal el macho ha de ser fuerte y bravo para poder cortejar a la hembra. En la especie humana históricamente ha pasado lo mismo. Por eso las damas medievales soñaban con caballeros de brillante armadura. Esto no es una construcción social ni se solucionaría con la deconstrucción que tanto gusta a las feministas. Por tanto, esta idea de no pedir ayuda es una falsa creencia de que si pides ayuda y muestras tus problemas, estás siendo débil. Pero esta creencia no es impuesta por ningún sistema patriarcal, sino que es un comportamiento biológico innato que nosotros mismos asumimos. Más presente en hombres que en mujeres, y que esto podría explicar por qué los hombres se suicidan más. Aún así no deja de ser una teoría, pero más plausible que la del patriarcado. Pasando al tema de los asesinatos, he de decir que aquí el discurso feminista de que las mujeres están siendo asesinadas sistemáticamente por un sistema patriarcal se cae por completo. Según un estudio de 2016, a partir de 632 atestados policiales que criaban polvo en las estanterías de las comisarías, que fue realizado por el psicólogo José Luis González, el 62% de los asesinatos en España son de hombres a otros hombres, el 28% de hombres a mujeres, el 7% de mujeres a hombres y el 3% de mujeres a mujeres. ¿Qué significa eso? Que aunque los hombres son el 90% de los asesinos, también son el 69% de las víctimas. Eso significa que también mueren más hombres en España que mujeres, y que estadísticamente hay más del doble de probabilidad de que te maten si eres hombre. En el tema de las violaciones, anualmente son violadas aproximadamente unas 1.200 mujeres en España. Es un número grande, es verdad, pero se queda pequeño si lo comparamos con la cantidad de mujeres que hay en España, que es de 23 millones aproximadamente. Esto supondría que el porcentaje de mujeres que son violadas anualmente en España es de aproximadamente del 0,0052%. Entonces, ¿por qué se trata de presentar a España como un infierno machista donde las mujeres no pueden salir solas a la calle de noche? Muy simple, porque interesa vender ese relato para que las mujeres tengan miedo cuando salen a la calle. Con esto no estoy quitando peso a lo que es una violación, por supuesto que es una tragedia. Lo que estoy tratando de desmontar es que España sea un infierno machista donde una mujer no puede ir sola por la calle sin que la violen. Y más cuando, según un estudio de la Universidad de Georgetown, España es el quinto país más seguro para nacer mujer, por encima incluso de muchos países de la Unión Europea. Entonces, ¿podemos afirmar estadísticamente que hay patriarcado en España? No, para nada. Es un invento del feminismo y de ciertos partidos y grupos de presión y para justificar su agenda política e ideológica y tratar de enfrentar a la población. Que no os engañen. Dicho esto, como el contenido del vídeo es largo, vamos a dejarlo dividido en dos partes, para así que se pueda digerir mejor. Nada, queridos patriotas, mucha suerte a todos, seguid investigando por vuestra cuenta y no os creáis todas las mentiras y las trolas que os cuentan. Así que os digo, suscribíos a mi canal, dadle a la campanita para obtener nuevas notificaciones, dadle me gusta, compartid y si queréis uniros a mi canal de Telegram, os lo dejaré en la descripción y en un comentario fijado. Dicho esto, queridos patriotas, mucha suerte y hasta la próxima.